Amén, la mayoría, gracias a Dios. Bien, un tema muy interesante. Si no tuvo la oportunidad de escucharlo, prácticamente en este momento estamos haciendo una transmisión de lo que ocurrió la semana pasada. Estamos una semana desfasada por la cuestión de que no tenemos internet y todas las predicaciones se están guardando para proyectarse la semana siguiente. Así que en este momento posiblemente ya se esté presentando este sermón, esta predicación, para que si no tuvo la oportunidad de escucharlo, cuando llegue a casa, este no es el momento, cuando llegue a casa pueda escuchar, y aquellos que tal vez quieran repasar también lo puedan hacerlo. Mientras tanto, el día de hoy, tal vez continuando un poco con lo que sucedió en aquella historia respecto a un hombre llamado Josué, el día de hoy vamos a tratar un tema o un título llamado "Las palabras se las lleva el viento". Las palabras se las lleva el viento. ¿Usted ha escuchado esta frase? ¿Cuándo ha escuchado esta frase? Cuando hace una promesa y cuando generalmente no se cumple. Generalmente es ahí cuando escuchamos aquella frase. Tal vez podamos entender que, no solo entender, sino experimentar o ha experimentado de alguna manera, si es que en algún momento ha estado en una situación matrimonial complicada, por ejemplo, y generalmente cuando la mujer le pide al hombre cambios, ¿qué es lo que el hombre contesta? Generalmente el hombre contesta: yo te prometo que voy a cambiar. Pero las palabras se las lleva el viento, y no muchas veces lo que prometemos cumplimos. Así que es importante considerar lo que vamos a recibir el día de hoy. Amén. Bien, gracias por los amenes y los que están dispuestos a recibir la palabra. Quisiera comenzar diciendo de dónde proviene esta frase. Las palabras se las lleva el viento. ¿Usted sabe de dónde proviene? Es interesante conocer. Enseguida le doy la respuesta. El origen de esta frase es la palabra verba volant scripta manent. No sé si lo pronuncié correctamente, pero es en el latín. Verba volant scripta manent, que fue, aquí la puede usted observar, que fue dicha por un hombre llamado Cayo Tito al Senado romano. Y la traducción de esta frase, verba volant scripta manent, quiere decir: las palabras vuelan, lo escrito permanece. Y es de aquí donde proviene la frase: las palabras se las lleva el viento. Es decir, lo que Cayo Tito quiso decir en aquel momento es: mucho mejor que nosotros asentemos las cosas por escrito. Podamos ver, si hablamos en estos términos, podamos tener fe y legalidad de lo que nosotros hablamos, dejarlo plasmado en un documento. De esta manera podemos recordar, podemos ir a aquel escrito para saber que efectivamente lo que escribimos podamos ejecutarlo, porque si no, todo lo dicho posiblemente sea efímero. Así que es de ahí donde surge aquella frase. Sin embargo, si hacemos una aplicación, y creo que esto pudiera venir bien también con respecto a nuestra fe,
tendríamos que decir que la palabra de Dios está escrita, está plasmada en un libro como este. Y es mucho mejor ir a su palabra para que nosotros podamos guardarla y hacerla. De manera que si no lo hacemos, es muy posible que usted escuche solamente. Le menciona, le dice al pueblo de Israel. Y parte de lo que tendremos que entender con respecto a lo que nosotros decimos y hacemos es que nosotros no vivimos por convicciones, no vivimos por decisiones, sino nosotros vivimos por convicciones. Con convicción, y espero que su convicción en la fe sea bastante fuerte y bastante firme. Cuando hablamos de la palabra convicción, esta palabra significa convencimiento que se tiene sobre algo. Cuando hablamos de convicción, podemos ir a la Escritura para recordar Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, un convencimiento sobre algo. No lo tenemos, pero lo creemos. Ahora bien, Josué comienza a exhortar al pueblo de Dios. Y el primer argumento, la primera instrucción la vamos a encontrar en el versículo 6 de este capítulo 23. Capítulo 23, versículo 6. Primera instrucción. Josué le dice: esforzaos pues mucho ¿en qué? En guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. La exhortación es: esfuércense. ¿En qué? En guardar y hacer lo que está escrito en la ley, en los mandamientos que Dios había instituido para su pueblo. Josué lo tenía bastante claro, porque el Señor ya había dicho muchos años antes, en este mismo libro, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Guardes y hagas. Son las mismas palabras que encontramos en esta exhortación. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y viene la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren la promesa del Señor? Todos la queremos. ¿Qué tiene que hacer? Eso no nos gusta, ¿verdad? Queremos la promesa, pero no queremos la condición. Y la condición había quedado tan guardada en el corazón de Josué, de manera que nuevamente les pide al pueblo: esfuércense, pueblo, esfuércense por guardar y hacer todo lo que en la ley se dice de parte de Dios. ¿Qué tendremos que decir con respecto a la ley? La misma Escritura nos habla un poco acerca de ello en el Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. La importancia de considerar la Escritura como nuestra. La palabra dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos en circunstancias referentes al alma, ¿a dónde tenemos que recurrir? ¿A dónde? A la palabra del Señor, a la ley del Señor, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alba. Si nosotros necesitamos de sabiduría, Señor, dame sabiduría, ¿a dónde tenemos que ir? La Escritura dice, el testimonio de Jehová es fiel. Esta palabra es su testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted se encuentra en una situación de tristeza, oprimido, etcétera, ¿a dónde tenemos que recurrir? La Escritura nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por último dice, para aquellos que tal vez tienen un camino incierto, ¿qué dice la Escritura con respecto a ello? El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. No por nada la Escritura dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi sendero. Cuán maravillosa es la palabra de Dios. Pero necesitamos, número uno, guardarla, y número dos, hacerla, antes de recibir el beneficio que Dios tiene para nosotros. Porque de antemano la Escritura dice, porque todo lo que hagas te saldrá bien. Sin embargo, hay una condicionante para ello. Regresamos a Josué. Esfuérzate en guardar y hacer todo lo que está escrito. ¿Para qué? ¿Cuál era el riesgo? ¿Cuál era el peligro de no hacer lo que el Señor había mandado? Versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Cuál era el propósito de guardar y hacer la ley? Número uno, no se mezclen. Número dos, no hagas mención de sus dioses. Número tres, no jures en nombre de sus dioses. Número cuatro, no los sirvas. Y número cinco, no te inclines a ellas. Por esto es que Josué estaba tan preocupado en exhortar al pueblo con respecto a guardar la ley y hacer la ley. Porque él sabía que venían tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Esto ya había ocurrido años antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en donde algunos de los residentes en Egipto salieron juntamente con los israelitas, pero juntamente con los israelitas llevaron sus abominaciones, llevaron sus dioses, llevaron parte de su cultura. Y este es el peligro de contaminarnos precisamente con la cultura que el mundo está presentando. Y esta era parte de la preocupación que Josué tenía con respecto a ello. Instrucción número 2, versículo 11. Versículo 11. Dijimos que la instrucción número 1 era guardar y
hacer lo que está escrito. La instrucción número 2 la encontramos en el número 11. Guarda pues con diligencia. Guarda pues con diligencia. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Vuestras almas. ¿Por qué había una preocupación en el alma de cada persona? Déjenme le hablo un poco con respecto al asunto que va ligado a el alma, que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera natural en que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. La manera en que nosotros reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las emociones alteran nuestro equilibrio e incluso puede impactar en nuestra salud física. Si nosotros no lo sabemos controlar, puede perjudicar incluso nuestra salud. Y en muchas ocasiones somos tan volubles con respecto a lo que sucede. Si suceden situaciones dentro del hogar, podremos llegar a estados de tristeza, podremos llegar a estados de enojo, incluso podremos llegar a estados de depresión. Y la depresión puede llevarlo a la muerte. Todo es un caminito del que tenemos que tener mucho cuidado. Y en todo ello están implícitas las emociones. Y a veces somos tan volubles, pero ¿sabe que también tenemos, si lo decimos, lo podemos decir de esta manera, el poder de decisión con respecto a ello? Porque cuando una persona se enoja, ¿quién es el que se enoja? ¿Quién es el que toma la decisión de enojarse? Seguramente es por un agravio, sin duda. Pero ¿quién es el que se enoja? Y dicen por ahí que el que se enoja pierde. Y muchas veces salimos airados, enojados por las situaciones que están ocurriendo. Y muchas veces todo ello, si ha ocurrido fuera de casa, las llevamos a la casa. ¿Qué sucede en la casa? Entra el marido, pum, abre la puerta. No me hables. Estoy enojado. Y la mujer, ¿y yo qué culpa tengo? ¿O qué te hice? Tú no me hiciste nada, pero en el trabajo tuve un gran problema. Por eso, pero yo qué culpa tengo. Y muchas veces se dice también por ahí, el que la hace, la paga. Y corresponder a ello es corresponder a una situación en forma vengativa. Y eso no corresponde a los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos tan volubles por las situaciones a las que nos enfrentamos. Y es por eso que, por ejemplo, el salmista David, en condiciones adversas, escribió este salmo, Salmo 103, donde dice al Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, no solamente mis labios, no solamente mi boca, porque ¿de qué me sirve alabar al Señor cuando mi cuerpo y mi cabeza no lo está entendiendo? ¿De qué me sirve venir aquí y levantar mis manos cuando mi corazón no lo está entendiendo? Por lo cual el salmista le dice a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Insiste y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces también olvidamos esa parte.
y no sabemos que Cristo se ha sacrificado, que Cristo ha entregado su vida por nosotros, que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que Cristo nos ha sanado, que Cristo nos ha libertado. Y a veces, perdónenme la expresión, pero a veces somos tan miserables, incluso delante de Dios. Se escucha fuerte, pero a veces así es como ocurre. Y es aquí donde tenemos que tener conciencia realmente de lo que dice la Escritura. Es decir, el Hijo de Dios no camina en relación a lo que está sucediendo en el entorno. El Hijo de Dios camina en relación a la convicción que tiene del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y la Escritura nos invita a ser cada día como Cristo Jesús. Y ese es nuestro más grande ejemplo. La preocupación de Josué en esta exhortación la encontramos en el versículo 12. Es importante que con diligencia guarden sus almas. ¿Para qué? Versículo 11, ¿para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Si nosotros llegásemos a comprender el concepto del amor, tendríamos que cambiar muchísimas cosas. Guarden sus almas para que amen a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis, versículo 12, y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas, ¿qué cosa? Matrimonios. Es decir, había algo que los estaba jalando, algo que les hacía latir su corazoncito. Y no era precisamente la ley de Dios. Eran las filisteas. No eran filisteas, eran hermosas. Por eso Sansón, el Sonsón, cayó en la trampa, porque no fue una, fueron varias. Pero había una en particular. Véngase mi Sansón, ¿qué quiere? Y le empezó a rascar la cabecita. Y Sansón dijo, de aquí soy. Pero por andar de emocionado con esas cosas, usted sabe lo que ocurrió. Y Sansón perdió toda su fuerza. Había filisteas, había amorreas, entre otras tantos pueblos que se mencionan ahí en la palabra, que los mencionamos la semana pasada. Y seguramente eran muy atractivas. Por lo que tendremos que considerar, sobre todo a los jóvenes, que tengan cuidado bien, mucho cuidado más bien, mucho cuidado al elegir a la persona con la cual van a pasar el resto de sus días. Porque esto es el matrimonio, para pasarlo por el resto de nuestras vidas. ¿Ya nadie dijo amén? No, es que dentro de la iglesia, ahora sí dicen, hay mucho filisteo. Señoritas, busquen un hombre que ame al Señor por sobre todas las cosas.
Hombres, busquen a señoritas que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y de esa manera aquellos hombres fueron engañados, fueron seducidos por la belleza de aquellas mujeres. Esa era la preocupación de este hombre llamado Josué. Si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, atención, si tú te mezclas con aquellas personas de esas naciones, ¿qué va a suceder? Sino que os serán estamos en el versículo 13. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. Ay, pero no me importa porque es guapísimo. Y yo lo voy a convertir. Yo lo voy a traer a los pies del Señor. Esa historia ya me la sé. El peligro se convierte en algo espiritual, hermanos. Y luego, para llegar al grado de, si bien es que llegan al año de relación, para llegar con la madre y decir, este es un bueno para nada. Y esperar que llegue el momento que la madre le diga, te lo dije, palomita, te lo dije. No era el hombre que Dios tenía para ti. No era la mujer que Dios tenía para ti. Y el asunto se enfatiza cuando encontramos estos conceptos dentro de la palabra, que si bien los aplicásemos en un sentido espiritual pueden ser bastante peligrosos. Gracias. Dice la Escritura, insisto nuevamente, sino que os serán por lazo. Ahora, no entendamos esto, hermanos, los quiero llevar a un plano espiritual, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No entendamos esto en un plano material, vamos a trasladarlo a un plano espiritual. Dice, sino que ellos ahora os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. ¿Quién desea llevar una vida de este tipo? Nadie lo desea. Nadie lo desea. Finalmente, en la observación, Josué les dice, hasta que perezcas de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Finalmente llegaremos a una tercera exhortación. Capítulo 24, versículo 14. Capítulo 24, versículo 14. Ahora Josué les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué significa esto?
En cuanto a ello les dice: quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por lo que habían atravesado sus padres en el pasado en cuanto a las costumbres, en cuanto a la manera y forma de adorar, había permanecido por muchísimos años, aun cuando ellos sabían que en la ley de Dios se estipulaba: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclines a ellos, no los adores. Aún y con todo ello, aún y con la ley que había estado establecida para con ellos, continuaron con sus costumbres. Y es que si no se destruye, te consume. Lo vimos la semana pasada. Y continuaban con la práctica. Por favor, ¿hasta cuándo van a entender? Esta ya era una generación totalmente diferente. ¿Hasta cuándo van a entender que las prácticas de sus antepasados no les han hecho nada bien? De antemano tendremos que pensar que el Señor nos ha dicho: yo tengo planes de bien para ustedes, no tengo planes de mal. Pero ustedes no han hecho caso a lo que yo les he dicho. Tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios, ¿no es así? Tantas bendiciones. Sin embargo, en ellos no había ninguna convicción. Había decisiones posiblemente, pero no había convicciones. Y eso hace una gran diferencia. Porque este hombre se levantó con una gran convicción y dijo: independientemente de todo lo que ha sucedido, independientemente de lo que ustedes quieran elegir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta era su convicción. Josué les dice en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, es decir, todavía les dice, si no les parece bien o si les parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Insisto, el peligro de no destruir con lo que no, de no destruir lo que no necesitas, te puede generar grandes problemas en el futuro. Escojan pues ustedes a quién quieren servir. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. ¿A quién elige servir a usted? ¿A quién elige servir? Y bien viene la respuesta del pueblo de Israel. Versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo, ¿qué dijo el pueblo? ¿Cómo crees? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero ¿sabe qué? Las palabras ¿estás seguro? ¿Estás seguro que vas a permanecer en la ley del Señor?
Versículo 22, Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: te lo aseguramos, somos testigos, no nos apartaremos del Señor, no nos apartaremos de su ley. Pero las palabras, cuánta seguridad, ¿no? Versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué tercera vez y le dijo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Dijo Josué: excelente, gran pueblo tenemos. Pero las palabras, hay decisiones, pero no hay convicciones. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a ser diferente. Si no hay una convicción real, y si no entendemos que Cristo es quien debe gobernar nuestra vida, todo será muy difícil. Y no es que yo se lo esté profetizando de esta manera. El hecho es que esto es una realidad. Porque si aún entendemos que con Cristo atravesamos dificultades, atravesamos tormentas, ¿no es así? ¿Quién la lleva perfecto aquí? ¿Quién la lleva de maravilla aquí? Eso no existe. Pero sí entendemos que con Cristo somos más que vencedores. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Eso es lo que hace diferente, lo que nos hace diferente de la gente de afuera. Y en el asunto de la promesa se puede diluir. Por eso cuando hablamos de matrimonio, por ejemplo, no hablamos solamente de promesas, sino hablamos de pactos. Terrenalmente se ha establecido en un contrato de matrimonio. El contrato se puede diluir, se puede romper, ¿cierto? Pero un pacto, y mucho menos delante de Dios. Por supuesto que usted lo puede romper, pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, aun y que con la convicción, y lo pongo entre comillas, con la convicción que aquellos hombres tenían, estamos seguros, temeremos al Señor nuestro Dios, quitaremos los dioses de entre el pueblo y seguiremos al único verdadero Dios, aquel que nos sacó de Egipto, aquel que nos libró del enemigo, aquel que con señales, prodigios y maravillas hizo que nosotros habitásemos en una tierra abundante, que vivamos en la plenitud. Aún y con todo ello, los días continuaron. Y si fuese esto una película, tendríamos que poner: y pasaron los días. ¿Y qué sucedió? El pueblo comenzó a rebelarse. Llegó un momento donde le dicen al profeta: queremos nosotros
jueces. Queremos nosotros reyes como los demás pueblos. Y en una primera etapa comienza la etapa de los jueces. ¿Conoce usted algunos jueces que encontramos en la Escritura? ¿Cuáles jueces recuerda? Gedeón fue uno de los jueces. Hay una mujer llamada Débora. El mismo Sansón fue uno de los jueces. Por medio de ellos encontraban libertad. Es decir, la regaban, por decirlo de esta manera, el pueblo la regaba y decía: Señor, ayúdanos. Así como muchos, no de aquí, tienen por costumbre. La riegas y entonces vas con el Señor y le dices: ayúdame, Señor. Y entonces el Señor les mandaba un libertador y los libraba. El pueblo decía: gloria a Dios. Pero después volvía a hacer lo malo nuevamente y volvía a clamar al Señor. Y el Señor les decía: está bien, les voy a mandar otro libertador. Y los libertaba. Pero pasaban los días y el pueblo volvía a hacer lo malo delante del Señor. Yo no sé por qué no se cansó el Señor. Y eso es porque tiene mucha misericordia de nosotros, pero demasiada misericordia para con nosotros. Y llegó el momento, ha sido tanto el pecado del pueblo, pero una vez más voy a libertarlos. Finalmente terminó el periodo de los jueces. Y la Escritura dice en el libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25. El último versículo de este libro, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey de Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, y nuevamente, las palabras se las llevó el viento. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó aquella decisión? Posiblemente una convicción, pero nada firme. Nosotros serviremos, nosotros nos entregaremos, nosotros haremos lo que la ley nos dice, serviremos a Dios nuestro Señor. Pero finalmente dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que a lo que mucha gente ha llegado el día de hoy. Hacer de su vida lo que bien le parece, sin atender a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, hemos de decir: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo a donde quiera que vayas, todos los días, a donde quiera que vayas. Esa es su promesa. Y la misericordia de Dios sigue vigente hasta el día de hoy, en que aún siendo infieles, Dios permanece fiel para con nosotros. ¿Y cómo no estar agradecidos con ello? ¿Qué depende ahora de nosotros? Hacer su voluntad, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Dice la Escritura: que hagas misericordia, que seas justo delante de Dios, pero sobre todo que ames al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, hermanos, esforcémonos en caminar íntegramente delante del Señor. La Escritura nos dice servirle con integridad y en verdad. En integridad y en verdad. Depende de nosotros que podamos ser fieles al Señor. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor.